Muy buenos días a todos. Vamos a ir empezando. Estamos acá con el ministro Caputo. Ustedes saben que hace un rato el Banco Central dio a conocer un comunicado con medidas de política monetaria destinadas a reducir la volatilidad en el mercado cambiario que experimentamos en los últimos días, volatilidad que también están experimentando otros países de la región. Pudimos hacer trabajando con el presidente, junto con el ministro Caputo, con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Y hoy los hemos convocado para hablarles un poco de qué vamos a hacer en materia fiscal. Ustedes saben que nosotros hemos venido trabajando con metas fiscales destinadas a asegurar la solvencia de la deuda pública argentina. Las metas fiscales fueron diseñadas de manera tal de poder congeniar nuestros objetivos de crecimiento, los objetivos sociales, pero a la vez de mantener en una trayectoria de solvencia a la deuda pública argentina, y hemos sistemáticamente cumplido nuestras metas fiscales. Recuerden que en el año 2016 Argentina tenía una meta de déficit primario de 4,8, terminamos teniendo un déficit de 4,3. En el año 2017 teníamos una meta de 4,2% de déficit primario, terminamos teniendo un resultado de 3,8%. Para este año estamos trabajando con una meta de 3,2%, a la que aspirábamos a cumplir. Ahora, en el contexto actual, en donde ha subido la tasa de interés en Estados Unidos, en donde las monedas emergentes se han depreciado y en donde además tenemos más incertidumbre doméstica derivada de la eventual presión fiscal que provendría de un proyecto irresponsable o de los proyectos irresponsables que pretenden modificar nuestra política tarifaria mediante legislación del Congreso, cosa que tendría un costo de unos 200.000 millones de pesos. Lo que nosotros queremos hacer ante esas presiones demagógicas es ratificar el rumbo de la política fiscal, y en ese contexto pensamos que además de trabajar para el sobrecumplimiento de la meta, como hemos hecho otros años, lo que vamos a hacer es asegurar ese sobrecumplimiento desde ahora. Es decir, vamos a modificar nuestra meta desde un déficit primario de 3,2% para este año a uno de 2,7%. Es decir, vamos a reducir medio punto porcentual el déficit programado para este año. Eso permite generar un ahorro sobre las finanzas públicas, sobre las necesidades de financiamiento superior a los 3.000 millones de dólares. Y en ese contexto también vamos a estar bajando entonces el resultado del déficit primario para este año desde 3,8% del Producto Bruto Interno a 2,7%. Es importante mencionar que el resultado financiero va a bajar en la misma proporción, dado que estimamos que la cuenta de intereses de este año va a resultar prácticamente estable en relación a la que tuvo el año pasado, con lo cual el déficit después de intereses va a bajar de 6% a 4,9% del PBI. Esto es muy importante porque, como menciona siempre el presidente, la Argentina no puede seguir viviendo de prestado. Nosotros tenemos un programa muy claro de convergencia hacia el equilibrio fiscal, donde queremos dejar de emitir deuda y de depender de los mercados. Y en la que podemos acelerar ese proceso y dar señales contundentes de hacia dónde vamos y cómo lo hacemos, pensamos que es importante hacerlo. Es decir que la meta de déficit fiscal nos va a permitir ahorrar estos 3.200 millones de dólares que mencionábamos, y para modificar las metas hay muchos datos que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, ya hemos sobrecumplido
nuestra meta que teníamos para el primer trimestre ampliamente. Recuerden que teníamos una meta de déficit primario para el primer trimestre de este año de 0,6% del PBI a una de 0, y hemos logrado tener un resultado de 0,3% del producto, y en donde el resultado del primer trimestre nos ha mostrado también que está funcionando nuestra política de contención del gasto, y donde además la recaudación está creciendo a un ritmo significativo. Por primera vez en muchos años, ya desde el segundo semestre del año pasado, el crecimiento de los ingresos supera al crecimiento del gasto, que es la única manera posible de bajar el déficit. En el primer trimestre, como ya habíamos anunciado cuando presentamos el resultado de nuestras cuentas fiscales del primer trimestre, habíamos mostrado que los ingresos venían creciendo al 22% y el gasto al 18%. Cuando publiquemos el resultado definitivo del mes de abril, dentro de unos días, van a poder ver que en el mes de abril los ingresos han crecido al 18% y el gasto primario a un ritmo de 14%. Esto quiere decir que en términos reales el gasto primario está bajando a un ritmo cercano a los 10 puntos porcentuales, algo que no se observaba en Argentina, creo que no se ha observado en la historia contemporánea, a menos en épocas de no crisis. Hemos tenido caídas en el gasto primario medido en términos reales, es decir, que el gasto haya crecido por debajo de la inflación solamente cuando tuvimos crisis, licuaciones, pero en este contexto de crecimiento de la economía, de aumento del empleo, de baja de la pobreza, y en donde se ve una Argentina que va a seguir creciendo por muchos años, nunca habíamos visto este proceso de baja tan fuerte del gasto público. La recaudación está mostrando un muy buen desempeño en función de lo que está ocurriendo con el nivel de actividad, donde en el primer cuatrimestre crece al 31%, y eso ha superado en casi 10 puntos porcentuales lo que teníamos presupuestado. Y es uno de los elementos fundamentales que nos permiten hoy sentirnos muy cómodos adelantando el sobrecumplimiento que íbamos a tener en términos de déficit para este año y convertirlo ya en una meta formal. Es decir, tomar el compromiso explícito de que el déficit primario de este año no va a superar el 2,7% del PBI. Y como ustedes pueden ver, los datos del gasto del primer cuatrimestre, no solo los de abril, como les mostraba recién, están mostrando una caída en términos reales de 6,2%, es decir, han crecido muy por debajo de la tasa de inflación, y hemos retrocedido al nivel de gasto que la Argentina tenía en el año 2013, es decir, hemos podido desandar años de despilfarro del 14, del 2015, y llegar a volver a niveles de gasto de hace varios años atrás, que es lo que la Argentina necesita para poder seguir bajando impuestos y el déficit, que son los dos objetivos que tenemos, y la única manera que tenemos de hacerlo es con una reducción gradual del gasto público. A lo largo del año ustedes van a ver que la tasa de crecimiento del gasto público va a seguir bajando. En el primer trimestre el gasto ha crecido al 18% interanual, de vuelta muy por debajo de la tasa de inflación. En el segundo trimestre vamos a mantener un ritmo similar, pero luego entre el tercero y el cuarto trimestre esas tasas van bajando, y en promedio en el año el gasto va a crecer 15% nominal respecto del año pasado, en línea con la meta de inflación. Es muy importante tener en cuenta que estamos con un programa muy integral en el cual la meta de inflación actúa como articulador de un programa económico en el cual el gasto crece al mismo ritmo, estamos cerrando paritarias en ese nivel y logrando de esa manera ir produciendo un proceso de desinflación y de baja en la nominalidad de la economía argentina que va a continuar durante los próximos años, y en donde vamos a mantener las metas de inflación, que para este año son de 15%, 10% para el año que viene, con el objetivo terminal de 5% como meta final en el año 2020. Así que estamos muy tranquilos en términos
de la evolución de las cuentas públicas y déjenme agregarle algo más de información. Producto de las negociaciones que hemos tenido el año pasado con las provincias, la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal, producto de la devolución que ha hecho el gobierno del presidente Macri del 15% que antes se retenía de precoparticipación de fondos del ANSES, que se están devolviendo gradualmente a las provincias, y producto de que están creciendo muy fuerte la recaudación de impuestos coparticipados, las provincias están recibiendo recursos muy por encima de lo que crecen los recursos a nivel del gobierno nacional. La Ley de Responsabilidad Fiscal lo que genera es que esos recursos no puedan ser aplicados a un aumento del gasto que supere la tasa de inflación. Es decir, las provincias están comprometidas a que toda mejora en la recaudación finalmente tenga que ser aplicada a una baja del déficit, puesto que la Ley de Responsabilidad Fiscal limita el ritmo al que puede crecer el gasto. De esta manera, las provincias este año van a mostrar un desempeño fiscal muy positivo. Van a tener superávit primario en el consolidado provincial, van a pasar de un déficit primario de 0,4 puntos del PBI a un superávit de 0,2 este año. Van a bajar su déficit después de intereses, es decir, el resultado financiero desde un déficit de 0,8 a un déficit de apenas 0,3, prácticamente equilibrio fiscal. Piénsenlo en términos históricos, esto no había ocurrido en Argentina nunca. Las provincias argentinas, en términos consolidados, convergiendo al equilibrio fiscal, en un gobierno federal que le ha devuelto recursos a las provincias, que ha eliminado la mayor parte de los impuestos al comercio exterior y que le permite entonces al sector privado de las provincias recibir más fondos, que generan un efecto multiplicador de consumo, de inversión en las provincias y que está generando un resurgir de la actividad productiva en todas las provincias de nuestro país. Y de esta manera, a la mejora de 1,1 punto porcentual que vamos a tener en el resultado financiero del Gobierno Nacional, además se le agrega la mejora de medio punto del PBI, de 0,5 puntos porcentuales, que va a tener el resultado fiscal de las provincias este año. Es decir, que en términos consolidados vamos a tener una baja en el déficit consolidado de la Argentina de 1,6 puntos porcentuales, es decir, desde 6,8 puntos a 5,2 puntos porcentuales. Es muy importante esto porque, por supuesto, genera muchas menores necesidades de emisión de deuda, porque propende al equilibrio macroeconómico de la Argentina, porque al generar menos presión de gastos del sector público nacional y más ahorro, también contribuye a que disminuya el déficit externo de la Argentina, porque estamos bajando el gasto del sector público consolidado, el gasto público además medido en dólares, del gasto público consolidado. Esto genera menos presión sobre las cuentas externas y propende a que también vayamos trabajando hacia la estabilización y la posterior reducción de nuestro déficit externo. Entonces, el conjunto de reformas que hemos logrado pasar en los últimos años, consenso fiscal, reforma tributaria, devolución de fondos a las provincias y el cuidado que estamos teniendo en la aplicación del presupuesto, donde además ahora hemos recuperado el presupuesto como herramienta de programación macroeconómica de la Argentina. Ustedes fíjense que las ampliaciones presupuestarias del año 2017 fueron también las más bajas de los últimos 25 años. Es decir, el presupuesto del año 2017 ejecutado fue muy parecido al que votó el Congreso a finales de 2016. Entonces hay un cambio muy importante en lo institucional, en la relación nación-provincias, pero además hay un camino hacia el equilibrio fiscal, que es una decisión no negociable de este gobierno, del presidente Macri, que está convencido, así como lo estamos nosotros, de que la Argentina tiene que converger al equilibrio fiscal. Ante este escenario de mayor volatilidad externa y ante las dudas que puede generar una oposición que le cuesta abandonar algunas prácticas demagógicas y populistas, nos parecía importante convertir en una meta lo que iba a ser sobrecumplimiento este año,
para darle ya la certeza de que la Argentina este año va a tener un déficit mucho más bajo que el año anterior, generando muchos menos necesidades de financiamiento, y donde de esta manera, junto a la acción coordinada que estamos llevando con el Banco Central, estamos seguros de que la Argentina va a mantener el rumbo de crecimiento que lleva ya desde hace un año y que se va a mantener por muchísimos años más, lo que nos va a permitir seguir generando el aumento del empleo que estamos viendo, la baja en la pobreza y el continuar con este camino para convertir a la Argentina en un país desarrollado. Muchas gracias. Toto, ¿querés agregar algo? Sí, para agregar a lo que dijo Nicolás, también es importante distinguir lo que bien decías al principio, que esto también es algo que está pasando en muchos países emergentes del mundo, y que es importante recalcar que Argentina está muy bien preparado para absorber ahora estos shocks. Y a las medidas que hoy tomó el Banco Central y a las medidas que acaba a la reducción de la meta fiscal que acaba de anunciar Nicolás, también es importante aclarar que por el lado financiero, este no es un movimiento que nos ha agarrado desprevenidos. Nosotros esta es la razón por la que hemos prefinanciado el 75% del programa financiero en los primeros 3 meses del año. Ahora, incluso con la reducción del déficit fiscal y también con nuestro nuevo nivel de dólar, este porcentaje que acabo de decir del 75% está más cercano casi al 80-85%. Entonces, no tenemos desde el punto de vista del financiamiento ningún problema. Y también el hecho de hoy tener un tipo de cambio flexible es lo que nos permite también poder absorber estos shocks externos. El Banco Central, con miles de millones de dólares a nosotros desde 16 hasta 18. Entonces, claramente este tipo de movimientos y tener tipo de cambio flexible es lo que le ha permitido al Banco Central ahora decidir vender alguna de esas reservas a niveles sustancialmente más altos. Por eso, ahora cuando se habla también de cuasi fiscal, es importante remarcar que lo único que hay de cuasi fiscal en este momento en el Banco Central es superávit. Entonces, importante remarcar que, como dije antes, que este es un movimiento que podía venir, que no nos agarró por sorpresa y que estamos perfectamente preparados desde Hacienda, Banco Central y Finanzas para resolverlos sin inconvenientes. Quisiera agregar una cosa más antes de entrar en las preguntas, y que tiene que ver con de dónde proviene el sobrecumplimiento con respecto a la meta de 3,2% que era consistente con el proyecto de ley que enviamos, con el proyecto de ley de presupuesto que enviamos al Congreso. Y ahí, en la composición de la mejora de medio punto del PBI en términos de déficit que vamos a tener, uno podría hacer una regla muy sencilla en la cual 1/3 viene dado por mayores recursos, porque la recaudación está evolucionando mejor de lo que teníamos previsto en el presupuesto, y los otros 2/3 es porque vamos a generar ahorros, ¿no? Y ahí claramente estamos generando ahorros muy importantes en todo lo que tiene que ver con bienes y servicios de la administración pública, pero además vamos a ejecutar 30.000 millones de pesos menos de gasto de capital, es decir, de gasto en infraestructura. Por supuesto que nos duele, siempre es el gasto que uno quiere no tocar, la obra pública, pero también hay que saber que en este contexto en el cual necesitamos acelerar la convergencia al equilibrio fiscal, producto de la mayor volatilidad externa y también dando señales de que la Argentina, a pesar de las presiones populistas, no está dispuesta a cejar en su camino hacia el equilibrio fiscal, ha decidido adoptar este conjunto de medidas fiscales para acelerar la convergencia.
Así que creo que con esto podemos... Y voy a agregar algo a lo que agregaste. No, también remarcar el punto de lo que implica en el costo del financiamiento y en el financiamiento en sí, porque también se escucha mucho el tema de ahora con el nuevo nivel de tasas, bueno, como el costo del financiamiento. El otro día lo escuchaba al ministro Dietrich decir que a veces a los argentinos nos gusta autoflagelarnos, y es un poco cierto en el sentido de, tengamos en cuenta que venimos de... nosotros siempre nos hemos financiado durante los últimos 20 años a tasas de 2 dígitos. Nosotros nos estamos financiando las tasas más bajas de nuestra historia. El costo promedio de nuestro financiamiento ha sido el último año 4,20% en dólares. O sea, 1/3 esencialmente de lo que era la tasa de financiamiento nuestro. Digo, si el costo ese de financiamiento sube de 4,20 a 5, bueno, claramente no va a representar un problema. Por supuesto, nosotros siempre vamos a seguir trabajando para que el costo sea lo más bajo posible para el gobierno, para las empresas, para las pymes, para la gente que tiene que hoy puede acceder a un crédito, que puede salir a comprar su casa y demás. Siempre vamos a trabajar para que el costo del crédito sea lo más bajo posible. Pero claramente hay que hacer una distinción importante entre eso y lo que es nuestro costo de financiamiento y lo que implica esta suba en las tasas internacionales hoy. También lo podemos ver con respecto a lo que fue la última licitación de PPP y que de alguna manera también va a suplir esta reducción en el gasto de capital, ¿no? Tuvimos... y este proceso lo menciono particularmente porque se dio en un escenario en el que ya habíamos tenido esta suba de tasas. La licitación de PPP fue hecha escasamente hace una semana y media y convengamos que la suba de tasas ya viene de los últimos 3 meses. Entonces no es algo que también ha agarrado por sorpresa a la gente que participó en esta licitación. Y así todo, aún en este nuevo escenario de tasas internacionales, hubo un interés fenomenal, tanto local como de la mayoría de las empresas más importantes del mundo. Tuvimos 32 ofertas para 6 corredores viales, y eso va a generar una inversión en infraestructura adicional en los próximos años de alrededor 1 punto de producto por año. Entonces, es cierto que hay un nuevo contexto de tasas internacional, pero es importante remarcar de vuelta que aún así seguimos financiándonos a las tasas más bajas de nuestra historia y que el financiamiento, tanto para el país como para las provincias y para las empresas, sigue estando. Sí. Ministro Joune, buen día, aquí. José Fulgonio, de Todo Noticias. Quería consultarle desde el Ministerio qué expectativa tienen, cómo creen que va a impactar la suba en las tasas de referencia dispuesta hoy por el Banco Central y si además va a haber alguna modificación en las retenciones tendiente a presionar al sector agropecuario a que adelante liquidación de divisas. Evidentemente la decisión de tasas que ha tomado el Banco Central están destinadas a restarle volatilidad al mercado cambiario y estamos convencidos de que eso va a ocurrir. Con respecto a retenciones, no tenemos planeada ninguna medida por este momento. Buen día, ministro. Aquí Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, preguntarle, cuando ustedes presentaron las metas fiscales a principios de año, estaban convencidos de que el mercado iba a reaccionar de manera correcta. Bueno, no fue así y hoy tienen que nuevamente profundizar esas metas fiscales. ¿Qué pasa si el mercado no responde como ustedes esperan? ¿Hay un plan B? Bueno, creemos que el mercado no está reaccionando de esta manera por las metas fiscales. Hay un fenómeno global de apreciación del dólar contra todas las monedas del mundo y en ese contexto nosotros tenemos muchas herramientas, algunas del Banco Central. Hoy a la mañana ustedes vieron un comunicado muy potente del Banco Central adoptando varias medidas. Nosotros adoptamos la decisión de adelantar
el resultado que pensábamos que íbamos a tener, ya convertirlo en meta para dar más certidumbre. Pero como ustedes pueden ver, nosotros somos pragmáticos, ¿no? Entonces siempre pensamos que teníamos que manejarnos en un equilibrio en el cual no es negociable la convergencia del equilibrio fiscal, pero también deberíamos hacerla cuidando a la sociedad argentina, a los que menos tienen, también bajando impuestos, porque hay un reclamo muy fuerte de la sociedad argentina por bajar impuestos. Entonces, en medio de todos esos objetivos que tenemos, adoptamos una meta. Cuando vemos que es necesario acelerar lo que tiene que ver con la convergencia del equilibrio fiscal, lo hacemos. Y por supuesto, si la situación en algún otro momento nos llevase a evaluar medidas, las evaluaríamos, como lo hemos hecho siempre en un gobierno que no se ata a una receta y se inmola con una receta, sino que siempre está dispuesto a atender a la realidad, mirar la realidad y obrar en consecuencia. Ministro Francisco Jueguen, acá, del Diario de la Nación. Buenos días. Buen día. Una de las claves de reducción del déficit fiscal es la licuación, digamos, de ese déficit con más crecimiento. A este nivel de tasas de interés impuestas hoy por el Banco Central, ¿no complica el crecimiento futuro y la reducción del déficit por un lado? Y después quería preguntarle cómo cree que va a impactar la depreciación del peso frente al dólar en el mes de mayo, con relación a la inflación, ¿no? Bueno, con respecto a la primera, yo no sería serio si dijera que la suba de tasa no afecta el nivel de actividad, ¿no? Ahora, lo que más afecta el nivel de actividad es entrar en una espiral en el cual la volatilidad se apropia del mercado y la incertidumbre reina en la sociedad. Entonces, toda nuestra política está orientada a llevar tranquilidad. Esperemos que esta suba de tasas sea lo más transitoria posible. Por supuesto, eso tendrá que evaluarlo el Banco Central, pero es mucho más recesivo no dar las señales contundentes que hay que dar cuando la situación lo amerita. Por supuesto que, digamos, dependiendo de la duración de esta suba de tasas, habrá o no un impacto sobre el nivel de actividad, pero que sin duda es menor que el que hubiéramos tenido si nos quedábamos de brazos cruzados mirando cómo transcurría la situación. Con respecto a la inflación, también tenemos que ser realistas y entender que la Argentina tiene un traspaso a precios de los movimientos del tipo de cambio más alto que el que tienen los países que vienen haciendo lo que está haciendo Argentina desde hace muy poquito tiempo. Entonces, los países que han logrado ya institucionalizar sus políticas de metas de inflación han logrado tener traspasos del movimiento de tipo de cambio a precios, la verdad que muy bajos. En la Argentina es más alto. Entonces, dependiendo de cuánto dure y en dónde se estabilice el tipo de cambio, eventualmente eso puede generarnos una demora en la convergencia a las tasas de inflación que estábamos esperando para el segundo semestre, y puede ser que sí, que en mayo tengamos algo más de lo que esperábamos. Entonces, es temprano todavía para saberlo, pero sí sabemos que algún impacto vamos a tener. ¿Qué tal? Jorgelina do Rosario, de la agencia Bloomberg. Ministro, si el impacto de la inflación es mayor al esperado, ¿volverían a cambiar las metas de inflación? Quería preguntarle también si la modificación de la meta de déficit primario de 3,2 a 1 de 2,7 es 2018. ¿Cuáles serán las modificaciones para los años siguientes? ¿Cómo quedan? Perfecto, sí. 2019 en adelante también. Y para el ministro Caputo, ¿cómo continúa el plan de financiamiento de la Argentina, dado que mencionó que entre el 80 y 85% de lo que buscaban para este año está cumplido? No solo lo que falta este año, y también para adelante con todos los cambios que hubo a nivel local y a nivel internacional. Gracias. La primera pregunta, Jorgelina, era... Metas de inflación, si van a cambiar las metas de inflación. No, las metas de inflación no se van a cambiar. Ratificamos la meta del 15 para este año, 10 para el año que viene, 5 para como meta ya terminal para el año 2020, entendiendo que la meta actúa como una organizadora de nuestro programa económico, sobre la cual hemos planificado el aumento del gasto público, donde hemos negociado paritarias. Por supuesto, no es un pronóstico, es un programa de gobierno, ¿no? Y el Banco Central tiene todo nuestro apoyo,
como están viendo, y el apoyo del presidente, por supuesto, para hacer todo lo que tenga que hacer para acercarse lo más que pueda a la meta del 15%. En relación al año que viene, por ahora nosotros estamos manteniendo nuestro objetivo de 2,2. Ustedes han visto que todos los años hemos sobrecumplido la meta, entonces, por supuesto que ese 2,2 no es sagrado. Si la recaudación evoluciona favorablemente también el año que viene, podremos evaluar la posibilidad de un cambio, pero por ahora nos parece demasiado temprano como para pensar en modificar la meta de 2,2 y de 1,2 para el año siguiente. Yo le paso a Toto. Con respecto al programa financiero, nosotros continuamos con nuestra política de tratar de cada vez más y más lograr financiamiento interno. Como ya había anunciado, este año no vamos a volver a salir en el mercado internacional ni de dólares ni de euros, y vamos a tratar de seguir de cumplir el resto del programa con emisiones internas. Y es importante remarcar aquí que, digamos, nosotros seguimos trabajando y esperamos también que el Congreso lo haga para desarrollar cada vez más nuestro mercado de capitales, porque eso es crédito no solo para el gobierno, sino también, y más importante, para las pequeñas y medianas empresas y para la gente. Entonces, es realmente muy importante que esta ley pase porque es en el beneficio de todos los argentinos. Con respecto al programa para el año que viene, bueno, las necesidades financieras primero van a ser un poco menores, producto de la reducción del déficit, y por otro lado, probablemente en el mercado en particular nuestro sean aún menores, porque parte de la ingeniería financiera atrás del programa de participación público-privada implica que el financiamiento de los privados, aunque sea transitoriamente por los primeros 3 años, de alguna manera converge como préstamo al gobierno también. Entonces, probablemente las necesidades de financiamiento la necesidad de ir al mercado el año que viene por parte nuestra van a ser significativamente menores. Hacemos la última pregunta. Silvia Mercado de Infobae. ¿Qué tal, ministros? Tengo una pregunta para cada uno. No sé quién me quiere contestar. Una es, ¿quién es el jefe del equipo económico del gobierno? Y la segunda pregunta es si al cambiar el nivel del dólar, entiendo que el presupuesto decía que el dólar estaba en 19.3, el cálculo para este año. Bueno, ¿esto va a cambiar o no las necesidades de financiamiento si el dólar se mantiene en estos niveles? Bueno, con respecto al equipo económico, creo que en la definición está la respuesta. Este es un equipo. Es un equipo que trabaja para el presidente Macri, ¿no? Y hay muchos ministros del área económica. Acá tenemos al ministro Cabrera, Toto, yo, el ministro Aranguren, que no está aquí, pero el ministro Dietrich. Somos muchos ministros vinculados al área económica bajo un esquema que funciona en muchos países, digamos, donde existen distintos ministros que reportan al presidente de la Nación, con lo cual hay una coordinación. Nosotros pensamos que funciona muy bien entre nosotros, pero el jefe de todo el equipo, sin duda, que es el presidente, en un equipo que actúa de manera coordinada, interactuando también con la jefatura de gabinete. Con respecto al presupuesto, el presupuesto lo que tiene es un cálculo de recursos que es estimativo y que no se modifica, no hay una necesidad legal de modificarlo cuando los recursos exceden a los presupuestados. En parte lo que estamos haciendo en este momento con los recursos excediendo a los presupuestados es bajar el déficit, pero no hay una necesidad de efectuar cambios formales en el presupuesto de la Nación Argentina. Y con respecto a lo que yo había anunciado anteriormente de las necesidades de financiamiento en el orden de los 30.000 millones de dólares,
como dije antes, producto de la reducción de la meta y del tipo de cambio promedio para el año, que en los cálculos nuestros era 19.30 y evidentemente va a ser más alto. Es por eso que digo que las necesidades finalmente van a estar más cercanas a los 25.000, por lo tanto el programa financiero ya está cubierto casi en un 80-85%. Muchas gracias.